Muy buenas tardes, respetable maestra Ivonne Donado Mónico y las demás personas que tendrán la oportunidad de ver este video. En este momento quiero hacerles la presentación de resultados de la investigación titulada Análisis de percepción en la satisfacción de los usuarios consultantes en la Clínica de Atención Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Evangélica de El Salvador, durante el mes de mayo del año 2020. Esta actividad es en el marco de la Cátedra de Investigación Cualitativa. Soy Vladimir Cruz Barahona, postulante a la Maestría en Metodología de la Investigación Científica. Muy bien, comencemos. En primer lugar, quiero hacer referencia al marco conceptual de esta investigación. Para ello, tenemos que hacer alusión al análisis de la situación. En este caso, el tema vinculante es la salud mental, que se puede definir como el goce del grado máximo de salud que se puede lograr. También, este es un derecho fundamental y por lo consiguiente, este debe ser válido en todas las personas sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica y social. A nivel mundial existe una prevalencia muy significativa de trastornos mentales y también en El Salvador. Por ejemplo, a escala mundial, los trastornos mentales y neurológicos representan el 14% de la carga mundial de enfermedades, según lo registró OMS y OPS. En América Latina y el Caribe, los trastornos mentales y neurológicos representan el 22% de la carga de enfermedades, dicho por la OPS en el año 2009. La mayoría de salvadoreños no tienen ni han tenido las condiciones mínimas para lograr bienestar personal y familiar, mencionó PNUD en el año 2003. Al hablar entonces del contexto de la salud mental, en algún momento los jóvenes universitarios pudiesen verse expuestos a atravesar un proceso de duelo de curso normal y anormal. Como resultado de esto, pues, derivarse en problemas emocionales. Importante es mencionar que el duelo no debe ser visto como un trastorno, sino que más bien es un proceso doloroso inesperado en respuesta a la muerte de un ser querido. También el duelo tiene diferentes etapas. La primera tiene que ver con negar la realidad de la pérdida. La segunda, negar el significado de la pérdida. Y tercero, negar que la muerte sea irreversible. También el duelo se puede clasificar en dos tipos: duelo normal o no complicado y el duelo patológico o complicado. A continuación quiero presentarles mi árbol de problemas. Para comprenderlo, quiero primero mencionarles el problema central, que se define como deficiencia en la calidad de atención en salud mental en jóvenes con problemas emocionales. En esta parte inferior encontramos las causas y en la parte superior los efectos. Acá encontramos un nodo crítico de menor alcance, en donde surge la falta de acceso a los servicios de salud mental. Por ejemplo, hay pocos establecimientos de salud mental en relación a la cantidad de población que necesita recibir atención. También, para que un salvadoreño, una salvadoreña asista a estos servicios de atención de salud mental, pues tiene que invertir, por ejemplo, en transporte, ya sea en transporte público o en transporte particular. Y no siempre se cuentan con los recursos. También existe un personal insuficiente para la atención en salud mental. Como resultado de esto hay una saturación de usuarios en los servicios de salud mental. Desde el punto de vista gubernamental, el presupuesto es insuficiente para la atención en salud mental. Por lo consiguiente, hay una baja capacidad de atención de esta. Luego, en la parte superior, encontramos los efectos de esta deficiencia en la calidad de atención. Aquí encontramos un nodo crítico de mayor alcance. Acá surge la presencia de trastornos mentales o de personalidad en los individuos. También se manifiesta la inestabilidad emocional a nivel familiar, el desajuste emocional a nivel personal, que puede derivarse en el desarrollo de otras enfermedades físicas. También estas circunstancias pueden empujar al individuo al consumo de sustancias. En situaciones extremas, este consumo puede llevarles a la pérdida de empleo. Finalmente, surge un deterioro en la calidad de vida de las personas. El objetivo de este análisis está orientado a mejorar la calidad de atención en salud mental para los jóvenes con problemas emocionales. Muy bien, quiero entonces en este momento
plantearles la pregunta de investigación, que reza así: ¿cuál es la percepción de satisfacción del usuario sobre la calidad de atención en la consulta psicológica en la clínica de la Facultad de Ciencias Sociales, UES, durante el mes de mayo de 2020? Mientras que los objetivos son los siguientes. Objetivo general: analizar la percepción que tienen los usuarios externos sobre la calidad de atención en consulta psicológica en la clínica de la Facultad de Ciencias Sociales, UES, durante el mes de mayo del año 2020. Objetivos específicos: conocer las diferentes formas de cómo el usuario externo se enteró acerca de los servicios de atención psicológica. Objetivo específico 2, evaluar la satisfacción de los usuarios acerca de los servicios de atención psicológica que brinde la clínica. Y el objetivo 3 está orientado a describir los protocolos de atención empleados por el personal profesional durante la atención psicológica. En cuanto al marco metodológico, podemos mencionar lo siguiente. Este estudio se trata de una investigación con enfoque cualitativo. Y esta busca estudiar de manera científica los imaginarios, las representaciones, las culturas y las subculturas humanas. En una palabra, todo aquello que guarda relación con el universo social y el mundo representacional del ser humano. Aquí podemos encontrar en este esquema los pasos que se llevaron a cabo para la recolección de los datos. En primer lugar, se llevó a cabo una operacionalización de variables. El resultado de esto es que se pudo elaborar o se llevó a cabo la elaboración de los instrumentos. Luego de que estaban elaborados, se ejecutó una conducción de entrevista estructurada. Y aquí ustedes pueden ver entre paréntesis electrónica, ya que en el contexto en el cual pues, se aplicaron estas encuestas es en el contexto de la pandemia mundial, ¿verdad? Y que El Salvador naturalmente se ha visto afectado por el COVID-19. De hecho, durante el mes de mayo, más adelante lo vamos a ver, que fue el mes donde se llevó a cabo el muestreo, pues básicamente en El Salvador estábamos bajo una emergencia nacional. Las instituciones públicas cerradas, las instituciones públicas privadas, estaban cerradas y el acceso a la misma pues era casi imposible, había distanciamiento social y confinamiento en las casas. Sin embargo, algunas personas decidieron de manera voluntaria participar en el estudio y con el consentimiento de ellas lo hicimos a través de el uso de las tecnologías. Es decir, una entrevista virtual, una entrevista electrónica. Luego de la conducción de esta entrevista estructurada, electrónico-virtual, se llevó a cabo el análisis de los datos y finalmente surgió la creación de categorías y subcategorías que más adelante vamos a poder observar. En cuanto a la técnica de recolección de datos, fue la entrevista estructurada. Y en cuanto a la estrategia de investigación, se trata de la perspectiva explicativa, teoría fundada que sostiene el interaccionismo simbólico. En cuanto a los criterios muestrales, para este estudio se utilizaron dos. Son dos criterios muestrales de la investigación con enfoque cualitativo. El primero, por bola de nieve, que consiste en la identificación de personas que cumplan con los requisitos propuestos, es decir, los criterios de inclusión. Y el segundo es el teórico por saturación, que tiene que ver cuando la recolección de datos se detiene, cuando el análisis evidencia que ya no surgen nuevas categorías. Hay una saturación de datos o de información. Para este estudio participó una muestra de 3 individuos. Un hombre de 28 años, el cual pues, fue entrevistado el 18 de mayo, y 2 mujeres. La primera de ella, mujer de 26 años de edad, entrevistada el 20 de mayo, y la segunda de 23 años de edad, entrevistada el 26 de mayo. Los criterios de inclusión. Mujeres u hombres que hayan asistido al menos a 2 consultas de atención psicológica. Personas voluntarias que adolezcan algún problema o dificultad emocional. Personas que de forma voluntaria deseen participar en el estudio. Y sean estudiantes universitarios de pregrado. Los criterios de exclusión estaba vinculado con aquellos criterios que no permitían que algunos usuarios participaran en el estudio. 1, personas que no han recibido nunca atención psicológica en la clínica de la UES. Y 2, personas que únicamente asistieron una sola vez a consulta psicológica. Acá tenemos las variables y subvariables. Más adelante se las voy a explicar en un esquema, así que solamente revisamos algunos. Por ejemplo, la variable información de la clínica psicológica. La subvariable surgida fue el boca a boca, redes sociales y proyección social. Revisemos una segunda variable, razones para asistir a consulta psicológica.
La subvariable resultante fue por necesidades de apoyo emocional y por búsqueda de bienestar. Acá podemos ver sus indicadores. Avanzamos. Acá encontramos, por ejemplo, experiencia del usuario durante el proceso de atención. Y aquí se encontraron las subvariables donde las personas mencionaron que se les brindó confianza, que el personal que les atendió actuó profesionalmente, fueron confidentes, es decir, guardaron la información, no la divulgaron, fueron empáticos con la persona y se mostraron flexibles al exponer sus ideas. Es decir, cuando el usuario expuso sus ideas, fueron flexibles. Luego, también quiero socializar con ustedes las variables y subvariables, otras variables encontradas, es decir, que no estaban en la planificación inicial. Tenemos la variable bienestar personal, la variable logro del insight y la resolución del conflicto emocional, con sus subvariables y con sus indicadores que, repito, ya lo vamos a abordar. Explicación del proceso de recolección de datos. Bueno, la recolección de datos se dio a través de la entrevista virtual. El tipo de entrevista empleada fue estructurada y esta estaba diseñada en 3 fases. En la primera fase se exploraba o se recogía la información vinculada al objetivo específico 1. En la fase 2 y 3 se recopiló información vinculante con el objetivo 2 y 3. Posteriormente se hizo una transcripción literal de la entrevista para luego llevar a cabo un análisis de los datos y finalmente surgió la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Quisiera a partir de este momento explicarles la sistematización de la teoría fundamentada propuesta por Strauss-Kahn, que es la que utilizamos para llevar a cabo esta investigación. En primer lugar, se lleva a cabo la recolección de los datos a través de diversas fuentes y diversas técnicas. Luego se lleva a cabo la organización e interpretación de estos datos. Esto permite que surja una codificación abierta, una codificación axial y selectiva, el ordenamiento conceptual, la reducción de datos, y aquí por supuesto surge la elaboración de categorías. También surge el fenómeno de la saturación teórica para que finalmente se lleve a cabo la generación de la teoría propiamente dicha. Su metodología es el análisis comparativo constante, el cual consiste en recopilar datos, organizarlos, sistematizar dichos datos, creando categorías y luego hacerlo una vez más. Presentación de resultados. Muy bien, la respuesta a la pregunta de investigación es la siguiente. Acá se planteó la pregunta de investigación y la respuesta es que haber asistido a consulta psicológica les permitió el logro de un adecuado ajuste emocional. Fue un paso importante y fundamental para la resolución de la mayoría de sus problemas. El usuario encontró efectivas las técnicas de relajación empleadas, ya que le permitió experimentar alivio y un estado de bienestar personal. Acá tenemos la pregunta de investigación y acá tenemos cada una de las categorías principales y las categorías secundarias. Por ejemplo, categoría principal, percepción del usuario de la atención psicológica. Acá tenemos las categorías secundarias, que la vamos a revisar en un momento. Acá tenemos los comentarios de los actores o usuarios, que fueron 3. Un hombre de 28 años, estudiante universitario, y 2 mujeres, una de 26 años y otra de 23 años, también estudiantes universitarios. Y entonces, por ejemplo, ellos manifestaron que en cuanto a la información de la clínica psicológica, la información principalmente se obtiene a través de boca a boca y redes sociales. Dijo alguna de ellas, me enteré por Facebook, WhatsApp y por un estudiante. En cuanto a razones para asistir a consulta psicológica, dijeron que era por necesidad de apoyo emocional y por búsqueda de bienestar emocional, por necesidad de un apoyo y por bienestar personal. Experiencia del usuario durante el proceso de atención. Experimentaron que los sujetos que le atendieron, los profesionales, le brindaron confianza, fueron confidentes de su información y sus casos, fueron empáticos con sus personas. Recibieron un trato directo, fueron personas amables, respetuosas y puntuales. También quiero mencionarles que surgió el aparecimiento de 3 categorías que no estaban planificadas en la investigación. La primera de ellas es el bienestar personal. Tiene que ver con crear el entorno para que el individuo pueda expresar sus emociones tranquilamente.
También el logro de un ajuste emocional frente al desequilibrio con el cual llegó pues, la persona a consulta psicológica. También generar un espacio para catarsis o desahogo, que es una técnica psicoanalítica muy útil para lograr el bienestar de la persona. Y finalmente, pues las personas experimentaron estados de relajación a través de las técnicas psicológicas. Me permitió expresarme con total libertad. Pude contar mis problemas, dice una de ellas. Logro del insight. Acá surgió la internalización de su problema y también la aceptación y entendimiento de su problema. Dice la persona, me sirvió para darme cuenta que tenía un problema del cual no era del todo consciente. Y finalmente la resolución del conflicto emocional a través del afrontamiento centrado en la emoción o el afrontamiento centrado en el problema. Fue un paso importante, fundamental para la resolución de mis problemas manifestados. En cuanto a las conclusiones del estudio, por cada uno de los objetivos son las siguientes. Bueno, conocer las diferentes formas de cómo el usuario se enteró acerca de los servicios de atención psicológica. Dijeron que fue por boca a boca y por redes sociales. En cuanto a evaluar la satisfacción de los usuarios acerca de los servicios de atención psicológica, haber asistido a consulta les permitió el logro de un adecuado ajuste emocional y fue un paso importante y fundamental para la resolución de la mayoría de sus problemas. En cuanto a la descripción de los protocolos de atención empleados por los profesionales que atendieron, mencionaron que durante el tiempo de atención se observó la implementación de varios procesos, como por ejemplo la implementación de un contrato terapéutico, la historia clínica, las pruebas psicológicas y el seguimiento del caso. Conclusiones de objetivos no planteados y que fueron descubiertos, que estaba vinculado con la asistencia psicológica. Esto permitió, por ejemplo, la resolución de la mayoría de los problemas. La asistencia psicológica permitió el logro del insight o comprensión súbita del problema personal del individuo. La asistencia psicológica permitió el afrontamiento del problema centrado en el problema mismo y no en las emociones del usuario. Recomendaciones serían las siguientes para la clínica de atención psicológica. Acá tenemos el esquema que representa el problema de investigación y las consecuencias de acuerdo a la investigación. Existe una deficiencia en la calidad de atención en salud mental como el problema central. Las consecuencias son varias. 1, la preocupación excesiva manifestada por el usuario. 2, estados depresivos debido a la pérdida del ser querido. Consecuencia 3, estados ansiosos debido a problemas relacionales. Y consecuencia 4, inestabilidad emocional debido a los problemas, en este caso también relacionales con otros, no solo con los del núcleo familiar. Ahora, una solución idónea para la resolución del problema podría ser la siguiente. Hablando de la Universidad Evangélica de El Salvador, esta institución todos los años lleva a cabo un plan de mejora institucional, ya que pues básicamente la dinámica que surge al interior de la institución es a través pues del logro de la mejora continua. Todos los años llevan a cabo el POA, que es el Plan Operativo Anual, y el PGD, que es el Plan General de Desarrollo. Al interior de estos proyectos de la institución, cada una de las metas que se trazan tienen un seguimiento, tienen un monitoreo constante. Entonces la propuesta sería incluir estos aspectos de mejora en ese plan de mejora institucional, el cual pues, va a estar reflejado en el plan operativo anual y en el programa general de desarrollo de la institución. Se propone entonces fortalecer la divulgación de los servicios de atención psicológica, capacitar a los jóvenes terapeutas en abordaje de resolución de conflictos y capacitar a los jóvenes terapeutas en la detección temprana de cuadros ansiosos o depresivos, ampliar los días y horas de atención psicológica y finalmente sistematizar la supervisión de la práctica psicológica con los nuevos terapeutas. ¿Cuáles son los argumentos de soluciones? Bueno, por ejemplo, la capacitación del personal proveerá de competencias profesionales. Ampliar los horarios de atención permitirá un mayor alcance en el número de usuarios atendidos y sistematizar la supervisión de la práctica psicológica permitirá la retroalimentación para los terapeutas. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi presentación.